Bien. Buenas noches, nuevamente. Bueno, había una tarea el domingo. ¿Qué pensaron? Que el profe se le iba a olvidar. Bueno, ¿quién hizo la tarea? No, pero ¿quién? Así es, leyeron 2 versículos. ¿Qué hizo así? Capítulo 3, ¿quién lo leyó? Bueno, ¿qué encontraron ahí? Los que leyeron. Mano. Acontecimientos futuros, dice el hermano. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estudiamos el domingo? ¿Perdón? El esperar, ¿no? Estamos a la espera. ¿De qué? ¿Qué hablábamos ahora? Muy bien. Bueno, vamos a tratar en estos 38 minutos de pensar un poco en ese capítulo, pero pensando a su vez en lo que veíamos el domingo, ¿no? En aquellos periodos de espera, ¿de qué depende que la espera sea amena? Que sea una espera con gusto, ¿de qué? ¿Qué vimos el domingo? ¿De qué? Los que estuvieron el domingo. Levante la mano el que estuvo el domingo acá. Bueno, buen número. ¿De qué depende que la espera sea amena o sea una espera ahí como tortuosa, como... ¿Perdón? ¿Del amor de quién? ¿De quién? De nosotros hacia Él. Porque el amor de Él ya está garantizado, ¿cierto? Es interesante que una de las palabras claves de la Biblia es, o la palabra más clave de la Biblia, al menos para el ser humano, es la palabra obediencia o obedecer. Pero dentro de ese contexto el Señor mandó siempre al pueblo a obedecer, pero también en varias ocasiones, muy repetidas veces, una de las instrucciones de Dios para el pueblo era que améis a Jehová tu Dios, amarle a Él. Entonces es importante tener en cuenta que debemos amarle a Él. Recuerde que Jacob, para él 7 años de espera era como nada. ¿Por qué? Porque amaba a la mujer que estaba esperando que le dieran. Y aún dio mucho más, ¿recuerdan? De lo que se le estaba pidiendo. Entonces, pensando en esa palabra esperar, ¿cómo estamos esperando? O sea, hay una serie, un sinnúmero de posibilidades en la libertad que Dios nos ha dado para estar esperando. Usted puede esperar el bus, se puede sentar ahí, en el paradero de buses, pero se puede parar, puede caminar, se puede meter para la tienda a comprar una botella de agua, pero de pronto lo deja el bus, ¿cierto? Hay muchas maneras de esperar. Pero eso sí, el amor por el que ha prometido venir, hace que esa espera sea una espera diferente, mucho más especial, ¿no? Bueno, entonces, segunda de Pedro 3, y pensando en este versículo, amados, y eso ya es algo interesante, ¿no? Que Dios nos diga amados a través de su palabra. O sea, mire, Él merece que le amemos, pero Él nos expresa de muchas maneras que Él ya nos viene amando a nosotros. Nos amó desde la eternidad y nos amará por la eternidad. Amados, y en el contexto Pedro es el que habla, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Mire, es muy interesante porque
El apóstol Pablo también en una ocasión dijo que sí, que él tal vez repetía las mismas palabras. Sin duda, ustedes han notado que la temática que he venido llevando durante este año, para algunos puede ser lo mismo, puede ser parecida, pero sí es algo que el Señor ha puesto en el corazón y es el deseo de que entendamos, hermanos, de que el Señor tiene propósitos para nuestras vidas, de que nosotros no somos salvos para ocupar una silla y para seguir en la vida que traíamos antes de ser salvos. No, de ninguna manera puede ser igual, porque antes ¿cómo estábamos según dice la Biblia? ¿Cómo? Pregunta. ¿El aspecto de un muerto es igual al de un vivo? Está pálido, ¿cierto? Aunque hay algunos que se les va como pareciendo, ¿no? Espero que inviten cuando sea chocolatico ahorita porque la cosa está como delicada. Así lo haga Orlando, pues, y no hay más, ¿cierto? Pues, ¿qué hacemos? Pero no es igual, hermanos. Jamás. El vivo tiene que tener cara de vivo y el muerto tiene que tener cara de muerto. Definitivamente, hermanos, tenemos que llegar a entender que no estamos muertos, que ahora el Señor nos ha resucitado juntamente con Él. Aunque en cuanto a posición, algún día, pues eso va a ser mucho más espectacular, ¿no? Muy bien. Pero dice que, bueno, como Pablo dice que él escribe las mismas cosas, dice, para mí no es molesto escribir las mismas cosas y para ustedes es como seguro. Interesante. O sea, al escuchar lo mismo, por algo el Señor tiene un gordo ahí que dice las mismas cosas tal vez muy repetidas veces. Algo pasará. Yo no creo que el Señor permita que actuemos en el capricho nuestro, ¿cierto? Sin duda, espero que el Señor esté dirigiendo, hermanos, lo que se está haciendo. Es lo que le rogamos a Él diario. Que realmente al abrir la palabra haya edificación, primero para mí, obviamente para mi familia. No quiero ser egoísta, pero es la petición que le hago al Señor. Y hermanos, sin duda, para cada uno de ustedes, lo que preparamos es con mucho cariño, pensando en que haya edificación, en que si hay algo que se repite mucho, es porque de pronto hay una necesidad, tal vez, en nuestras vidas, ¿no? Cuando el hijo es desmemoriado, le decimos 5 o 6 veces lo que hay que traer de la tienda, ¿cierto? Entonces, hermanos, eso. Y Pedro le dice, es la segunda vez que les escribo. Pero dice, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, ¿por qué dice lo mismo en las dos cartas? Prácticamente. No que sea el mismo, exactamente la misma información, pero sí el mismo propósito. Despertar. Y cuando habla de despertar es porque, ¿cómo estamos? Ahí. Pero interesante que ese despertar es de algo que es posible. Acuerde que el muerto, por mucho que lo movamos, no va a responder. Pero el que está vivo y está dormido puede despertar y puede actuar de alguna manera. Y ese despertar acá está despertando algo, vuestro limpio entendimiento. O sea, hay algo en cada uno de nosotros, si hemos creído en la obra del Señor Jesucristo, si somos salvos, tiene que haber algo, hermanos, que es positivo, como mínimo el Espíritu Santo. Como mínimo lo poco que hemos entendido de las Escrituras, y el apóstol quiere despertar el limpio entendimiento, porque aunque hay cosas negativas, aunque hay pecaminosidad, hay algo ahí, y que hay la necesidad de despertar. Esa es la idea, ¿no? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas
y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, acá está hablando de dos épocas, de dos etapas, ¿no? Los profetas que representan ¿qué? ¿Qué representan? ¿Dónde se movían ellos? ¿Dónde actuaron? En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero también habla de los apóstoles. ¿Qué representan ellos? El nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Entonces, muy interesante. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿qué forman? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermanos, ahí está. Una invitación a despertar ese limpio entendimiento a través de que no hay otra manera. No hay otra manera. No son los devocionales que se pasan, aunque son importantes y traen mucha edificación. No es la buena semilla colgada en la pared. No, no, no. Hermanos, es la mismísima palabra de Dios entregada a cada uno de nosotros. Es para cada uno de nosotros que ha sido dada, ¿cierto? Y hay la necesidad. Pedro está diciendo, en ambas cartas, la idea es la misma. Entonces, esas palabras dichas por los santos profetas, ¿cierto? Y dadas por los apóstoles, mandamientos del Señor y Salvador. ¿Para quién? Para cada uno de nosotros. Sabiendo primero esto, que en los postreros o en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y esto habla desde los maestros, desde los que dicen aquí que quieren torcer la palabra de Dios. La palabra de Dios es una, tiene un significado. Uy, gracias. Elegante. Muy bien. En estos últimos tiempos, hermanos, y cuando cada día nos enteramos más de lo que se enseña, ¿cierto? De las doctrinas que desafortunadamente escuchamos que hay, ¿no? Hay que escuchar cada barbaridad, hermanos, a través de, bueno, en lo personal soy enemigo de esos canales llamados cristianos. No conozco el primero. Pero hermanos, uno me ha tocado escuchar, no porque yo lo esté viendo o escuchando, sino porque otro lo está haciendo, me ha tocado escuchar cualquier barbaridad. Desde las doctrinas más sutiles que parecen santas, hasta lo más aberrante de las conciencias de estos burladores. Hermanos, tenemos la capacidad para discernir si lo que se nos está enseñando es santo, es bueno o no. Usted, hermano y hermana que está ahí, está en la capacidad de saber si el sujeto que está aquí al frente está hablando conforme a las palabras de Dios o son sus propios criterios, sus propias concupiscencias. Y eso es lo que hay por montones. Y imagínense, hace aproximadamente 2000 años se viene advirtiendo sobre estos riesgos, ¿no? Dice que andan según sus propias concupiscencias. Y algunos de esos que dudan, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, no han visto nada nuevo. No han visto nada nuevo. Nada extraordinario. Y no lo han vivido porque seguramente no son hijos de Dios. Pero hermanos, si somos sinceros, tenemos que reconocer que cosas extraordinarias han pasado en nuestras vidas. El hecho de tener la naturaleza de Dios es algo extraordinario. No es igual a cuando no teníamos la naturaleza de Dios.
Pero el versículo 5 es interesante porque dice, estos ignoran ¿cómo? Voluntariamente. Y esa palabra la busqué en el diccionario. Dice con libertad, gusto o voluntad, o por propia determinación. Y hay un sinónimo deliberadamente. O sea que esa palabra voluntariamente habla de algo que se hace simple y sencillamente porque nos viene en gana. Ignorar voluntariamente. ¿Cierto? ¿Qué ejemplo pudiera poner? Bueno, voy a poner uno, pero no van a contar. Mi mamá. Mi mamá tiene un teléfono de esos así que escasamente timbran. No nos oye ni le oímos. Es antiquísimo. Imagínense que mi papá esta semana que viene cumple 16 años de muerto, ¿cierto? Y ella todavía conserva bueno, la SIM-card de mi papá, pero le hemos cambiado esa panelita. Hemos tratado de cambiarle el teléfono, de explicarle de una... No, yo eso no lo sé manejar. Y yo veo viejitas más viejitas que mi mamá, que tienen hasta Facebook, ¿sí o no? Y chatean y hacen... Pero ella se metió en la cabeza que ella no es capaz de manejarlo. Y no hemos sido capaces. Hermanos, ¿será que a veces somos así? Nos hemos metido en la cabeza de alguna manera voluntaria porque queremos en decir que no somos capaces de pasar de la condición espiritual en la que vivimos, de ignorar voluntariamente las cosas que son tan visibles de Dios. Yo estoy seguro que sí. Ignoramos voluntariamente las cosas porque queremos ignorarlas. Como dice el dicho, no hay ciego peor que aquel que no quiere ver. Y este que ignora voluntariamente es uno que no quiere entender y no quiere reconocer algo. Esos de los que nos están hablando acá son así, de esa manera. Y ellos que ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, por la palabra de Dios fue creado todo. Créanlo o no, ignórenlo, deséenlo ignorar o no, Dios creó, dijo y fue hecho. Hebreos 11:3, rápidamente, ponerlo acá. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido, ¿por la qué? ¿Por la qué? Por la fe. A mí no me tocó ver eso. Hay algunos que parecen de la época, pero a mí no me tocó. ¿Pero sabe por qué lo creo? Por la fe, por las palabras que están escritas a través de los profetas y de los apóstoles, que es la palabra de Dios, es lo que hemos venido estudiando en esta noche. Entonces, por la fe entendemos también voluntariamente, quisimos entender y el Señor puso algo milagroso en nuestros corazones, que el universo fue constituido, ¿cierto?, por la palabra de Dios. Dios decía hágase y fue hecho. ¿De dónde? De la nada. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero algunos lo ignoran voluntariamente. Algunos dicen que venimos del mono o de una explosión cósmica. Si somos sinceros, eso es más difícil de creer. Seamos honestos. Eso es más difícil de creer que hay un creador que dijo hágase y fue hecho. Muy bien. Entonces, versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Creo que hablamos un poquito el domingo de eso, ¿cierto? Un contexto de juicio pasado, ¿no? Versículo 6.
un contexto de juicio pasado, algo que ya sucedió, algo que está escrito ahí para nuestra enseñanza, para que captemos algo de cómo Dios actúa. ¿En qué tiempo? ¿Qué veíamos el domingo? ¿En qué tiempo? En su tiempo. Aunque a veces nosotros no lo logramos entender. Pero ¿qué acabamos de leer? Lo creemos por fe. Dios dijo, punto, eso es. Lo creemos por fe. Hermanos, muy interesante. En el tiempo de Dios. Dice que todo lo hizo perfecto en su tiempo, ¿no? En el tiempo de Dios. Bien. ¿Qué más? Entonces el versículo 6 nos habla de un contexto de juicio pasado. Pero interesante que el versículo 7 nos habla de un contexto de juicio futuro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, hoy, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué pasó con aquellos hombres en la antigüedad? ¿No creyeron? Perecieron. ¿Qué pasa con los que no creen en el mensaje que predicamos, mensaje de salvación, que es sencillísimo? No tiene mucha vuelta, hermanos. Para predicar el evangelio no necesitamos de ser eruditos, no necesitamos ir a un seminario, no necesitamos ser ancianos de una iglesia local. Necesitamos es saber una información, algo que hemos creído, sencillo, anunciar que Cristo nació, murió y resucitó, y que lo hizo por amor a nosotros, y que hay la necesidad de reconocer ante Él que somos pecadores, y la Biblia dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, y el que cree en el Hijo de Dios se salva de algo, del infierno, de la condenación. Las buenas nuevas deben de ir acompañadas de las malas nuevas también. Buenas noticias acompañadas también de las malas noticias. Porque el evangelio es completo, no podemos contar la mitad del evangelio. Las personas tienen que saber de la condenación, de la perdición, del fuego eterno. Entonces, ahí está el contexto de juicio, ¿no? Mas, oh amados, no ignoréis, recuerden la palabra ignorar. Algunos lo hacen voluntariamente, ¿no? No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto está relacionado con el estudio del domingo. De saber qué, esperar. Recuerden, hermanos, que lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, debemos de estar preparados para partir con el Señor ahora mismo. De pronto no alcanzamos yo porque me metí en la cabeza que había chocolate. Ya eso es un extremo de fe, ¿cierto? O llegar a la casa, no digamos el que nos están guardando en la casa, pues, para no crear falsas expectativas. De pronto no lo alcanzamos a tomar. Y hermanos, debemos de estar preparados para eso, para que el Señor nos rapte hoy, o para que el Señor se demore 70 años más para venir. ¿De quién es la soberanía? ¿De quién es la autoridad? ¿Quién sabe el día y la hora? Ni aun los ángeles, dice la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo estamos? Recuerda que el domingo decía, como estás ahí, si el Señor viene ahora, así vas a ir al cielo. Así vas a ir, como estés ahí. Y hermanos, no sé cómo, pero va a tener alguna aplicación en el cielo.
No me pregunten cómo. Y no solamente estoy hablando de los galardones, lo que el Señor nos va a entregar a cada uno de nosotros, sino que sin duda funciones. Hermanos, muy importante saber cómo estamos esperando. Entonces, puede ser ahora, puede ser en 70, 80, 100 años más, y debemos de estar preparados para eso. Para lo que viene, que puede ser difícil, según miramos alrededor y a través de la palabra, pueden ser momentos muy difíciles para la humanidad. Pero como decíamos ahora, el Señor nos puede raptar antes de todo eso. No lo sabemos. Pero los tiempos del Señor, según estamos leyendo acá, son diferentes a los nuestros. ¿Sí? Son diferentes a los nuestros. Los tiempos de nosotros son diferentes. De hecho, el tiempo del Señor no es el tiempo que nosotros manejamos. El tiempo cronos del griego es un tiempo creado por el hombre como tal. El tiempo del Señor no es ese tiempo, es diferente. Y aquí dice que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero sí dice que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, especialmente los del versículo 4. ¿Dónde está la promesa? O sea, hace años estamos escuchando lo mismo. Y yo conozco personas que dicen eso. Mire, yo tengo 60 años, 70 años y yo desde niño escucho lo mismo, que el Señor viene. Y puede tener 100, escuchando él lo mismo, porque no se ha arrepentido. Porque el Señor viene, créalo o no lo crea él, el Señor vendrá. Hermanos, pero el versículo 9 nos dice por qué el Señor de alguna manera, a pesar de que hay necios, de que hay personas que no saben lo que dicen con sus bocas, aún la gracia del Señor es tan grande. Dice que algunos lo tienen por tardanza, ¿cierto? Sino que es como paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿cuántos? Que todos procedan al arrepentimiento. Y sin duda estos todos aquí habla de todos los que están inscritos en el libro de la vida, que no sabemos el último que vaya a creer quién será, cuál será. Pero el día que ese último que falte por creer crea, ahí. El Señor es paciente, hermanos. Y Él quiere que todas estas personas que están alrededor nuestro, familiares, amigos, y ahorita cantábamos, somos el pueblo de Dios, ¿cierto? Y habla de llevar un mensaje, llevaremos su gloria a todo pueblo y nación, trayéndoles esperanza. Hermanos, ¿usted cree que la humanidad hoy día tiene esperanza en algo? Pues sí, seguramente sí. Algunos tienen la esperanza en algún partido político, en la carrera que están estudiando, en el negocio que están emprendiendo. Importante, hermanos, aunque muchas de esas cosas las vivimos, nuestras esperanzas no deben de estar puestas en eso, sino en el Señor. Y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué clase de Dios es ese? No lo entendemos, pero es un Dios muy amoroso, muy paciente. Pregunta, ¿la paciencia se acaba? ¿Qué creen? A Dios sí se le acaba. Leamos Jeremías 15:6 a ver qué dice. Jeremías 15:6. Dice, tú me dejaste. ¿Quién dice? Jehová. ¿Algunos han dejado al Señor? Hermanos, yo no era cristiano todavía, pero yo era un niño cuando me traían a la iglesia. Y tengo una lista de gente que conocemos, pero una lista larga. Tal vez algunos de la época de Neji, creo que de pronto Chiqui se acuerda. Con Faber hablábamos en estos días.
obviamente con el hermano Orlando, pero la lista es enorme. ¿Dónde están? Tú me dejaste, dice el Señor. Esto es muy tremendo. Dejar al Señor. Tú me dejaste. ¿Dice quién? James. Ah, Jehová. Te volviste. Vea. No cabríamos acá, ¿cierto, hermano Orlando? Ya el hermano Orlando hubiera mandado a construir el mezanín como hasta allí, para meter otros 200 allá arriba, 350 acá. Pero de alguna manera el Señor conoce y tiene su remanente fiel. Recuerden que eso no nos debe desanimar, porque el Señor conoce también a los suyos, ¿no? Te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano. ¿Y qué? Y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Eso es muy fuerte, hermanos. Y en el contexto el Señor estaba hablando antecito del cautiverio de Israel y de Judá. Porque Jeremías es un profeta que profetizó desde antecito del cautiverio. En época de Josías, si no estoy mal. Y ahí estaba ya profetizando lo que le venía al pueblo. Y el Señor estaba ya cansado de arrepentirse. O sea que la paciencia del Señor sí tiene un límite, tiene un fin. No es bueno abusar de la paciencia de nuestro amado Señor. Él es paciente, pero no conocemos los tiempos de Él, no sabemos, porque Él es Dios y nosotros simplemente somos humanos. Muy bien. ¿Dónde vamos? En el 9, ¿no? Entonces, ¿por qué el Señor es paciente? Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ah, pero el día del Señor vendrá, ¿no? Como ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón? Manda a decir cuándo viene. Niño, dígale a su papá que el domingo los va a visitar por allá a medianoche, ¿cierto? Así es el ladrón. No, obviamente no. ¿Por qué? Está Jairo ahí con un garrote, mejor dicho, ¿cierto? Esperando que venga el ladrón. O como un hermano que decía, yo lo espero con la Biblia y lo evangelizo. Ah, ese es más espiritual, ¿cierto? Ojalá. Aquí se metió. Mire, por un rotico de esos, ahorita de salida lo miran, y se metió y le gustó porque aquí había una cajita con la ofrenda para los hermanos del Chocó, ¿se acuerdan? Y el hombre alzó con la cajita, con todo el audio, con el equipo, lo que había ahí, y le quedó gustando y volvió la misma semana por más. Y en Armenia les pasó hace 8 días el domingo, se metió a la madrugada del domingo y le quedó gustando también y volvió por la noche el domingo. No les avisó. Esa es la idea, hermanos. El ladrón no avisa cuando viene. Por eso, hermanos, la paciencia del Señor sí que tiene un límite. Pero Él dice que ni los ángeles saben, ni el día, ni la hora. Qué bonito sería estar preparados, hermanos, para ese momento tan especial. Qué lindo sería. Sabemos que la santidad no la vamos a alcanzar acá, pero una vida, hermanos, una vida limpia de corazón, ¿cierto? De servicio al Señor, en nuestra incapacidad, hermanos, en nuestra debilidad. Somos débiles. Somos débiles. Me dolió. Me dolió. Tenemos este vehículo que se llama carne. Una naturaleza que pelea constantemente con el espíritu. Pues, debe pelear.
Debe estar peleando, es una lucha constante. Hermanos, está peleando. Hay una pelea constante entre la carne y el espíritu. Hay esa lucha. Hay ese saber, hermanos, que le estamos fallando al Señor. O estamos actuando deliberadamente, voluntariamente. Y ya los pecados no nos parecen tan pecados. Ya vemos normal lo que a los demás les parece normal. Lo que va entrando con sutileza en la cultura, en la sociedad. Lo que vemos en las películas, que antes no lo veíamos y ya como ya es normal. No, hermanos. No, de ninguna manera. Esta mañana compartí unos versículos con ustedes. Ya vi que me quedé corto y voy a leer esos versículos porque no sé si algunos lo leyeron. Estoy cansado de arrepentirme, dice el Señor. Jueces 16:20, nos va a tocar mochar aquí para otra oportunidad. El hermano Germán enseñó hace poco sobre esto. Sansón falló muchas oportunidades y el Señor lo libraba. Y él decía, una vez más, va a ser como las otras veces. No, hermanos, no es así. Y le dijo Sansón a Dalila, ¿no? Perdón, y le dijo Dalila a Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo a sí mismo, ¿no? Esta vez saldré como las otras. ¿Y qué? Y me escaparé. Pero, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermanos, llega un momento en el que el Señor nos deja a nuestro libre albedrío. Y muchas veces sí, la hemos hecho, hermanos, y el Señor en su gracia nos ha protegido del accidente, del enemigo, de la enfermedad, de la misma muerte. Algún día vamos, yo me imagino eso, hermano, yo no sé por qué pienso tanto en esas cosas. Me imagino que el Señor nos va a mostrar en una pantalla, no sé, o va a recrear los momentos, en todos los momentos donde corrimos peligro y Él nos salvó. A veces pienso eso. Por eso nosotros vamos a estar allá, extasiados adorando al Señor. Pero decimos, no, pues otra vez como tantas veces y no nos ha pasado nada. No, hermanos. Por lo tanto hay muchos debilitados y otros aún que duermen. Como mínimo me acuerdo de dos personajes de la iglesia que el Señor, muertes trágicas, el Señor los levantó y el Señor sabía que no iban a producir nada más sino vergüenza, vituperio para Cristo. Como mínimo dos personas conozco yo. El Señor los levantó, los cortó. Otra vez me escaparé, pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Romanos 6, 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y les compartí esta mañana Apocalipsis 20:12, que es un contexto de juicio para los impíos. Pero si miramos 2 Corintios 5:10, apunten ahí, es un contexto ya no de juicio porque no vamos a ser juzgados, pero sí vamos a ser llamados para rendir cuentas ante Dios por lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, es un ánimo, una invitación a considerar, a esperar con paciencia. Recuerde que hablábamos de
de 2000 y punta de años el domingo. Fuimos bajando 430 años, 400, 25 años, 70 años primero, 25 años, 7 años, después días, ¿no? 40 días, 7 días, 1 hora. Si no hay amor, hasta 1 hora, hermano, es un tiempo largo de espera. Si no amamos al Señor. Una cosa especial que dice en la Biblia, que Él viene también por los que aman su venida. Interesante. Los que aman su venida, hermanos. Hay un grupo interesante acá de hermanos y amigos. ¿Cómo estamos esperando? ¿Con amor hacia Él? ¿O simplemente estamos diciendo, no pasa nada? Los impíos dicen, desde la creación oímos lo mismo y no ha pasado nada. Y Sansón dijo, no pasa nada. Como las otras veces, no pasa nada. No, hermanos, les animo a esperar de una manera de la que el Señor se agrade de cada uno de nosotros, sus siervos. Padre amado, te damos gracias por bendecir tanto nuestras vidas, Señor, por amarnos tanto. Perdónanos, Señor, porque no te amamos. Estamos lejos de amarte como tú nos amas. Padre, gracias por salvarnos aún sin merecerlo. Te rogamos que bendiga nuestras vidas, Señor, y que tu Santo Espíritu obre activa y poderosamente en cada uno de nuestros corazones. Que podamos vivir una vida santa, recta delante de ti, Señor, sirviéndote y glorificando tu nombre, anunciando a Cristo, Señor. Perdónanos porque no lo hemos hecho así. Hemos abusado de tu paciencia, de tu gracia, oh Dios. No queremos ser castigados, Señor. No queremos ser disciplinados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Bendice la iglesia, cada uno de mis hermanos aquí, una congregación en Pereira. Bendice la iglesia, Señor. Un pueblo que te honre de labios y de corazón también. Bendice las familias. Te rogamos por los hermanos que están desanimados, Señor, que tú trates con ellos. Bendíceles también. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te lo rogamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén, Señor. Hermanos, muchas gracias. El Señor les esté bendiciendo también.